Hola, queridos amigos de Mater Mundi, aquí estamos de nuevo una vez más. Hola, Jaime. Hola, Beatriz, con muchas ganas de empezar este nuevo programa. Así me gusta, ya no tengo ni que preguntártelo. Bueno, vamos a continuar con el reino de Israel, pero vamos a hacer un poco como una recapitulación de lo que hemos hablado en estos últimos programas. Hablamos de la conquista del Reino del Norte por parte de los asirios, por lo cual ya no tenemos Reino del Norte. La mayoría de los ciudadanos importantes dijimos que fueron deportados a Siria y la mayor parte de la población se mezcló con los pueblos colonos, con los pueblos que venían del extranjero. A esa población se le denominó una población mixta, porque no solo daba culto al Dios de Israel, sino que daba culto a todos esos dioses que traían los nuevos colonos. Y además esta población mixta se estableció alrededor de Samaria, por eso se le conoce también con el nombre de los samaritanos. Y por eso los judíos, más adelante lo veremos, no querrán tener relación con ellos, porque se habían mezclado con todos esos extranjeros, adorando no solo al Dios de Israel, sino también al resto de los dioses. Y eso es lo que los judíos, los del sur, les echarán en cara, y cuando regresen del exilio más adelante no querrán ni verlos, porque querrán seguir el culto al verdadero y único Dios. Bueno, pues eso por una parte. Hay dos tribus, Zabulón y Neftalí, que ya habían sido conquistadas antes por los asirios. Por lo tanto, esas dos tribus, Zabulón y Neftalí, van a permanecer en la tierra de Galilea y no van a quedar tan mezcladas como las demás. Todo lo que quedaba del antiguo reino de David era Judá. Eso es todo lo que quedaba. Fíjate, Jaime, que vimos hace poco cómo David conquistaba Jerusalén, cómo era ungido como el rey del Señor, cómo reinaba sobre el reino del norte, sobre el reino del sur. Vimos cómo construyó allí su palacio, cómo llevó el arca de la alianza. Después el rey Salomón construyó el templo y ahora no va a quedar nada, absolutamente nada. Del reino del sur queda la tribu de Judá, queda la pequeñita tribu de Benjamín y quedan los levitas que no se quedaron en el reino del norte. Eso es lo que queda lo que va a quedar del reino de David. Hablamos también del profeta Isaías y terminamos el último programa con el reinado de Ezequías, que aunque fue un gran reformador, no fue el gobernante ideal prometido por Dios, porque vamos a ver cómo ese gobernante ideal prometido por Dios va a ser nuestro Señor Jesucristo, no va a ser ningún rey de esta tierra. Bueno, pues después de este reinado, después del reinado de Ezequías, las cosas empiezan a empeorar rápidamente, como siempre, para Judá. Y ese resto fiel del que vamos a estar hablando ahora en todos estos programas continuamente, empieza a entender que el cumplimiento definitivo de las promesas del Señor todavía estaba por llegar y que no iba a llegar con un rey de este mundo ni que iba a llegar con ninguna persona de este mundo. Así que vamos a comenzar el programa de hoy con el rey Manasés. Manasés es todo lo contrario a su padre Ezequías, absolutamente todo lo contrario. ¿Eso qué significa, Jaime? Pues que si habíamos dicho que Ezequías era una persona que había derribado todos los lugares de culto a dioses extranjeros, Manasés va a venir y los va a volver a construir. Si decíamos que Ezequías había eliminado a todos los ídolos extranjeros, Manasés va a venir y les va a volver a dar culto. Manasés profanó el templo del Señor con estos ídolos paganos y, más aún, quema a su propio hijo para ofrecerlo a estos dioses. Qué barbaridad. O sea, parece que todo lo que... Bueno, desde todo lo que hizo David, que se ha destruido, ahora entra Manasés y lo único que queda al final es la promesa de Dios, que todavía no ha llegado, pero que es lo único que se mantiene fiel y firme. ¿No? Y todo lo que hace el hombre cae y se vuelve a reconstruir y luego vuelve a caer. Me encanta que hayas dicho eso, Jaime,
porque yo también en este programa quiero hablar de exactamente lo que tú has dicho, pero también en nuestros corazones, porque nosotros también somos ese David que quiere construir el templo del Señor y bueno, hemos sido ungidos por Dios como sacerdotes, profetas y reyes en nuestro bautismo, pero esa lucha que vemos entre un rey pío, un rey impío, uno que tal, esa lucha también está en nuestros corazones. Toda esa lucha que nosotros estamos describiendo aquí y que ocurrió realmente, ocurre también en nuestros corazones. Aquí vemos cómo Dios va preparando a su pueblo para que pueda acoger a nuestro Señor Jesucristo, y en nosotros vamos a ver cómo Dios nos va preparando para que podamos acoger a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Jaime, toda esa lucha que tú has contado la tenemos también en nuestros corazones. Y lo único que permanece al final es la promesa de Dios, ¿no? Lo único. Y de hecho, cuando ves a personas que están al final de su vida, ¿qué quedan esas personas? Lo que han amado, el recuerdo que tenemos de ellas, de lo que han amado, lo que han luchado por nosotros y lo que nos han querido, las obras buenas que han hecho y la promesa de Dios de que les llevará al reino de los cielos. Sí, efectivamente. Lo único que queda de esa persona es lo que ha prometido Dios de ellos. Nada más. Pues esto es lo que vamos a ver en esta historia y en la historia de nuestros corazones. Bueno, también nos dicen que este rey persiguió a todos los servidores de Dios, por lo tanto convirtiendo la religión, el culto al Dios verdadero como un culto clandestino. Y además hay una antigua tradición que nos dice que una de sus víctimas fue el profeta Isaías, al que cortó en dos con una sierra. Bueno, esperemos que la tradición se confunda, pero aún así sabemos que Dios siempre saca cosas buenas de todo lo malo. Bueno, pues ningún rey en Judá, ninguno había sido tan impío. ¿Y qué ocurre? Pues lo que ocurre siempre, Jaime, que cuando una persona lucha contra Dios, cuando una persona corta con una sierra en dos a sus enemigos, cuando una persona mata a sus propios hijos, cuando una persona persigue a los que dan culto al Dios verdadero, pues al final es conquistado por sus enemigos. Sí, es verdad que lo hemos visto a lo largo de todos los programas, o sea que siempre que el pueblo se enfadaba con Dios o hacía algo mal, los enemigos llegaban y los conquistaban. Y en este caso vamos a hablar de los asirios que atacaron Jerusalén y se llevaron a Manasés encadenado, pero en nuestras propias vidas todo esto nos encadena por nuestro gran enemigo, que es el demonio. ¿Cuántas veces nos quedamos por las cosas que hacemos, por nuestras actuaciones, encadenados por el mal? Bueno, pues fíjate que se llevan a Manasés encadenado a Siria, y fíjate lo que ocurre. Vamos a leerlo. Al verse angustiado, trató de aplacar el rostro del Señor, su Dios. Se humilló profundamente ante el Dios de sus padres y le suplicó. El Señor se conmovió y escuchó su plegaria. Le hizo volver a Jerusalén para seguir reinando. Así, Manasés reconoció que el Señor es Dios. Bueno, esto es una maravilla. O sea, esto es exactamente lo mismo que ocurre en nuestras vidas. Vamos a ver, se vio angustiado. ¿Cómo nos vemos nosotros por el pecado? Angustiados. Trató de aplacar el rostro del Señor, es decir, se arrepintió. En nuestro lenguaje sería se confesó. Se humilló profundamente ante el Dios de sus padres y le suplicó. Humillación y súplica. Arrepentimiento, humillación y súplica. Arrepentimiento, confesión, humillación y súplica de perdón. ¿Y qué hace Dios? Se conmovió y escuchó, que es exactamente lo mismo que hace con cada uno de nosotros. Se conmovió y escuchó. ¿Por qué Dios permite que los asirios le conquisten y le encadenen? Para obtener de eso un bien mayor. ¿Y cuál es el bien mayor? Que un tipo tan bestia como este se humille, se arrepienta e invoque al Señor. Y Dios se conmovió y escuchó su plegaria y le hizo volver a Jerusalén para seguir reinando. O sea, este tipo que todo lo que hizo fue, vamos, no hay palabras, Dios le vuelve a dar una oportunidad.
porque se conmovió y escuchó. Y esto es a lo que nos llama Dios, a conmovernos y a escuchar a aquellos que nos han hecho daño. Pero para eso es necesario que se humillen y que se arrepientan, no por nosotros, sino para que su corazón entre en comunión con el corazón de Dios. Bueno, ¿qué pasó? Que Manasés reconoció que Dios era su Señor. Y hay un escritor desconocido que se imaginó cómo podía haber sido esta oración de Manasés a Dios. Vamos a leerla ahora, se conoce como la oración de Manasés y en algunas iglesias orientales es considerada incluso canónica. Vamos a leerla. He pecado, Señor, he pecado, y mis faltas yo conozco, pero te pido suplicante, aparta de mí tu enojo, Señor, aparta de mí tu enojo y no me hagas perecer junto a mis faltas, ni, eternamente resentido, me prestes atención a las maldades, ni me condenes a los abismos de la tierra. Porque tú eres, Señor, el Dios de los que se arrepienten, y en mí mostrarás tu bondad, ya que, aun siendo indigno, me salvarás conforme a tu mucha misericordia. ¿Cuántas cosas arreglarían, verdad, Jaime, si aprendiéramos a pedir perdón no solo a Dios, sino a nuestros prójimos, como lo hizo Manasés? Sí, ya veo que, bueno, y también esto se ha repetido, ¿no? Porque con Saúl vemos que no era capaz de ese No era arrepentimiento, capaz. sin embargo David sí que fue capaz y también volvió, y Manasés parece que también ha sido capaz. Es que es una gran enseñanza. Es que esto, el Antiguo Testamento es una catequesis de amor de Dios. Tuvo que hacer todas las burradas que hizo para que Dios a través de él nos enseñara a pedir perdón y a arrepentirnos. Y además lo bueno es que cada vez que hacemos algo que con lo que ofendemos a Dios, si somos capaces de humillarnos y de pedir perdón y de suplicar a Dios, Dios no nos devuelve al estado al que estábamos, sino muy por encima del estado en el que estábamos. Es impresionante. Bueno, pues Manasés regresa a Jerusalén, por supuesto ha tenido lo que diríamos hoy en día una conversión, pero una conversión de las de verdad, de las que se ven. De las que se ven con palabras y con hechos y con cambios de vida. Destruye todos los altares paganos, elimina el culto a todos esos dioses extranjeros, ofrece sacrificios ya no a sus hijos, sino ofrece sacrificios en acción de gracias en el templo y vive un reinado larguísimo. El reinado más largo de todos. ¿Qué es lo que hace Manasés? Manasés hace lo que hizo su padre Ezequías. ¿Cuántas veces nosotros tenemos hijos que llevan el camino de Manasés, pero si les damos un buen ejemplo, vuelven a lo que hacían sus padres? Manasés vuelve a hacer lo que hacía su padre Ezequías. Si su padre Ezequías no hubiera hecho eso, si su padre Ezequías no hubiera sido un buen rey, seguramente Manasés tampoco, porque no basta arrepentirse y no basta suplicar a Dios. Es necesaria una conversión y necesitamos a maestros que nos muestren cuál es el camino de una verdadera conversión de vida. Tal vez esto sea una barbaridad lo que voy a decir, pero es verdad que a veces Dios castigaba diciendo que esto afectará, o este castigo afectará hasta la cuarta generación, o algo así. Tal vez esto esté relacionado en el sentido en el que si tú haces algo mal, esas consecuencias de lo que tú estás haciendo pueden afectar a tus hijos. Pueden no, afectan a tus hijos. Afectan siempre a tus hijos. Y si tus hijos no son capaces de perdonar afectan también a tus nietos. Así hasta que llegue alguien que rompa toda esa cadena. Pero el pecado va de generación en generación. Ahí está. Bueno, pues vamos a continuar. Terminamos ya con Manasés y Judá vuelve al paganismo bajo el reinado de Amón, hijo de Manasés. Volvemos a lo mismo. Además, fíjate para Manasés que su padre había sido un rey tan bueno y él había hecho justamente lo contrario. Ahora cuando llega Amón,
y vuelve otra vez al paganismo, para él es un castigo, ya sea desde aquí o desde el seno de Abraham, ver cómo su hijo vuelve otra vez al paganismo. Es muy triste para un padre ver eso. Bueno, cuando Amón fue asesinado, el pueblo proclama rey a su hijo Josías. Y este va a ser también un gran reformador, va a hacer que Judá vuelva otra vez al culto del Dios verdadero y a cumplir los preceptos y los mandamientos de Dios. El caso es que el secreto está siempre en esto, que mientras el pueblo de Dios, mientras nosotros cumplimos los preceptos y los mandamientos de Dios, todo va bien. Pero no porque Dios nos castigue, no porque Dios sea un Dios cruel, no porque Dios sea un Dios malo, sino porque ese decálogo, esas 10 palabras de Dios, esas 10 palabras llenas de amor, son palabras de un padre a sus hijos para que sean felices, para que lleguen a la plenitud del amor, para que lleguen a la comunión con Dios. Y en cuanto te sales de ahí, pues pasa lo que pasa. O sea, que Dios como que le dejó claramente a lo que tenía que hacer a los reyes y lo dejó escrito en los mandamientos. O sea, no es que clarísimamente ellos tuvieran que adivinar el comportamiento, estaba claro, ¿no? Siguiendo esas 10 palabras de amor, luego uno tiene que buscar la voluntad de Dios en la vida de cada uno, pero siempre con esa base, siempre, siempre. Porque tú fíjate que el 9º y el 10º mandamiento es no codiciarás a la mujer de tu prójimo ni los bienes ajenos. ¿Tú cómo puedes reinar o cómo puedes ser un buen padre de familia o cómo puedes ser un buen novio en tu caso si codicias a la mujer del otro? Ya no dice si cometes actos impuros, ni aunque luego Jesucristo dirá que eso ya es cometer un acto impuro, pero no dice sino simplemente en tu corazón piensas que qué pibón la novia de tu amigo. Y la miras con ojos de, ya solo con eso no puedes ser un buen novio. O sea, es que es como los 10 mandamientos es la guía de amor, el camino de amor que Dios nos da para ser completamente felices y hacer felices a los que nos rodean. Y llegar al amor sobre todas las cosas. Es tener un corazón puro, ¿no? Mirar a la gente con un corazón puro. Exactamente. Bueno, si ya solo cumpliéramos los 2 últimos, ya vamos. Bueno, pues un día cuando los sacerdotes estaban revisando todos los archivos del templo, ¿qué encuentran? Encuentran un rollo que había sido escondido. Había sido escondido cuando Manasés se dedicaba a perseguir a todos los seguidores del Dios verdadero. ¿Y qué contenía ese rollo? Ese rollo contenía justamente el Decálogo, en el libro del Deuteronomio. ¿Qué hacen los sacerdotes? Los sacerdotes se lo llevan al rey. Cuando el rey lee ese libro, rasga sus vestiduras. Se encuentra con ese Decálogo, con esas 10 palabras de amor y rasga sus vestiduras. Y por primera vez en su vida, Josías escucha las maldiciones que recaerán sobre Israel por desobedecer la ley. Y no es, vuelvo a repetir, porque Dios sea un Dios malo, porque cuando no se cumple esa ley, todo lo que nos viene es malo, ya sea en el exterior de nuestras vidas como en el interior. Y el rey le dice a los sacerdotes, vamos a leerlo. Id y consultad al Señor acerca de mí, del pueblo y de todo Judá, con respecto a las palabras de este libro que ha sido encontrado. Pues es enorme la cólera del Señor que se ha encendido contra nosotros, ya que nuestros padres no obedecieron las palabras de este libro, obrando en todo tal como se nos dejó escrito. Pues esto es lo que podríamos denominar hoy en día como una toma de conciencia, como una iluminación de la conciencia. Cuando una persona no sabe que está haciendo cosas que están ofendiendo a Dios y de repente un día, pues por casualidad, entre comillas, se encuentra con los mandamientos o se encuentra con un amigo, se encuentra con un sacerdote o de repente entiende lo que le lleva diciendo su padre 20 años o su madre, esto es lo que podríamos decir una toma de conciencia.
Y entonces los sacerdotes fueron a ver a una profetisa llamada Juldá y ella les dice lo siguiente. Esto dice el Señor, Dios de Israel. Anunciad al hombre que os ha enviado hasta mí. Esto dice el Señor. He aquí que voy a traer la desgracia a este lugar y a sus habitantes, según todas las palabras que ha leído el rey de Judá, porque me abandonaron a mí y quemaron incienso a otros dioses, haciendo que me irrite con todas las obras de sus manos. Mi ira se encenderá en este lugar y no se ha de apagar. Al rey de Judá, que os ha enviado a consultar al Señor, le comunicaréis esto. Así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de estas palabras que has escuchado. Puesto que se te ha estremecido el corazón y te has humillado ante el Señor al oír lo que he dicho contra este lugar y sus habitantes, y que iba a convertirlos en causa de estupor y maldición, y has rasgado tus vestiduras y llorado ante mí, también yo te he escuchado, oráculo del Señor. Por eso haré que te reúnas con tus padres y alcances tu sepulcro en paz. Tus ojos no verán toda la desgracia que yo voy a traer a este lugar. Bueno, Josías reúne a todo el pueblo y les lee el libro de la ley. ¿Y qué hace todo el pueblo? Promete guardar los mandamientos. Por supuesto, Josías quita todos los altares, quema todos los altares, echa todos los ídolos, hace todo lo que requiere el culto al Dios verdadero. Hizo todo esto a pesar de la maldición que había sido pronunciada sobre Judá. Y esto es importante porque Josías decide hacer lo que es correcto, aunque en principio no hubiera un beneficio inmediato. Y esto es algo que hoy en día, Jaime, no sé cómo explicarlo. O sea, muchas veces nos va más el beneficio inmediato que el beneficio a largo plazo. Y Josías sabe perfectamente que no va a haber un beneficio inmediato, pero sabe que está cumpliendo la voluntad del Señor. Tiene un corazón recto, ¿no? Un corazón recto. Bueno, pues si te parece, vamos a terminar aquí el programa. Muchísimas gracias, a ti, Jaime, y a todos vosotros por haber estado escuchándonos en este programa, y volvemos dentro de 15 días. Muchas gracias. Gracias.